El dinero es una nueva forma de esclavitud. Es distinguible de la antigua por su naturaleza impersonal, porque no implica relación humana entre maestro y esclavo. ¿Cuál es la diferencia entre estos papelitos? ¿Acaso es legalidad o valor intrínseco? La única diferencia es nuestra creencia, es la deificación de este papelito. No soy un entendedor de sistemas financieros, tasas de interés, estatutos económicos, ni nada de eso. Anticipo disculpas por errores en este episodio. Para la mayoría de nosotros, resulta complicado entender cómo funcionan estos sistemas. Esta complejidad no es casual, no es un desarrollo a favor de la evolución de la civilización. Esta complejidad es precisamente diseñada con la intención de que prefiramos alejarnos, seguir del juego o incluso vender nuestra alma. Es diseñada con la intención de enmascarar el trasfondo. Se arma de una maraña de burocracia y artilugios inventados que han sido determinados como legales. Ese trasfondo enmascarado es que el sistema financiero se arma de falacias, mascaradas legales, burocráticas, artilugios de terminología compleja que están solapando la verdad. La verdad son las cadenas, el usufructo de nuestro esfuerzo. La verdad es que es un ciclo de deuda eterna. El sistema financiero es un grillete que nos esclaviza. Conócete. Conoce las reglas del juego y conoce a tu adversario. Al empezar a utilizar elementos de canje como moneda, inició la perversión. Los metales preciosos, el oro y la plata, no tienen un valor intrínseco real, pero al menos no pueden generarse de la nada, como el billete centralizado, que es una peor perversión, y peor aún, el dinero electrónico. El oro, por ejemplo, tiene propiedades especiales que ni siquiera comprendemos en su totalidad. No se degrada, puede ser fraccionado y tiene una atracción global ancestral enraizada en nuestro subconsciente. Posiblemente, como varios investigadores indican, la raíz de esta atracción es la intervención de seres alienígenas o interdimensionales en nuestro pasado. En fin, esa es una tangente que no incide en el enfoque principal. El oro no tiene un valor inherente, no es un commodity, no es fuente energética ni materia prima esencial. Ahora, entendamos, esta no es una referencia a las propiedades inherentes que sí tiene, como un conductor eléctrico, mucho menos al oro monoatómico o a la frecuencia suprasensible que puede emitir y beneficiarnos, que son conceptos recientes y poco empleados. Esta es una referencia al material con un valor histórico real difundido. De 1500 años antes de Cristo a 300 años después de Cristo, cuando los fenicios gobernaban en el Mediterráneo, y también cuando el Imperio Romano estaba en su apogeo, se utilizaba la sal como medio de intercambio. De ahí viene el término salario. La sal sí es un recurso, sí tiene un valor inherente. Es un mineral requerido para la vida y un commodity con capacidades para preservar alimentos. Pero a más de ser perecible y difícil de manipular, ya era un concepto de riqueza errado. La moneda en sí, metales o elementos de canje, son un concepto de valor errado, elementos de falsa riqueza, falsa seguridad,
no tienen un valor inherente. El sistema monetario pudo haber impulsado el avance de la humanidad. Hoy es un yugo. Y el dinero impreso, así como el digital, son una monstruosa evolución del sistema monetario, el dios de la esclavitud perfecto. Posiblemente, la nobleza negra veneciana o los caballeros templarios fueron la primera organización que mantenía una reserva de moneda ajena depositada y dieron a luz el concepto de los bancos. Alrededor del siglo XII después de Cristo, se generó el concepto de utilizar recibos o notas que representan una cantidad de oro o joyas depositadas para no andar cargando el oro u otros metales. Es decir, se podía intercambiar cada una de estas notas por su equivalente en oro. Inicialmente, era prohibido prestar dinero con interés, pero eventualmente se implementó esta aberración. Se empezó confiscando la producción de propiedades hipotecadas y se transformó hasta la usura descarada de hoy en día. Hasta hace no mucho, no se podía generar más divisa que la moneda real, o sea, imprimir más papelitos que los respaldados por oro. Pero en un punto, a los psicópatas se les ocurrió la idea de que podían empezar a emitir notas sin el respaldo de oro o plata, para que las empleemos y nos transformemos en sus servidores. La mayoría de bípedos lo aceptamos felices y contentos. Así nació el concepto de divisa corriente versus la moneda. La divisa corriente no tiene respaldo monetario. La Reserva Federal Estadounidense, entidad que emite todos los papelitos verdes, no es reserva, no tiene un respaldo de los billetes emitidos en oro u otro bien, y no responde al gobierno. Se define mejor como un cartel privado, propiedad de ocultistas oscuros que imprimen billetes de acuerdo a sus intereses. Está sobre el gobierno, es intocable. Desde su tercera encarnación, iniciada en 1913, ha devaluado el dólar en más de un 95%. Cada billete que se emite se genera con una deuda, es decir, con un monto sobre aquel impreso en el papel. Cada billete de $1 que se genera debe ser devuelto al emisor con un interés. Para un ejemplo simple, consideraremos un 10%. Es decir, se debe devolver $1 con 10 centavos al emisor por cada billete. Pero ¿de dónde salen esos 10 centavos? Nadie más puede emitir billetes. Es ilegal hacerlo. La respuesta es hechicería, la divisa fiat. Se pide otro préstamo a los mismos emisores para pagar esos 10 centavos inexistentes. Y ese nuevo préstamo viene con nuevos intereses. Es decir, se genera un ciclo de deuda eterna. Siempre existirá déficit en la divisa corriente. La divisa fiat. Fiat es latín y quiere decir hágase. Las palabras que se le atribuyen a Dios en la creación son fiat lux, hágase la luz. Los amos del mundo pronuncian divisa fiat, hágase el dinero, y nosotros lo aceptamos, utilizamos este dinero y lo veneramos como Dios. Todos los gobiernos con bancos centrales operan de una manera similar. Son sistemas corruptos, ejes de esclavitud de los pueblos. Los bancos centrales son sistemas difundidos mundialmente por los ocultistas oscuros. Son generadores de la devaluación e inflación. La subida de los costos es el efecto de la inflación. La inflación se da por la sobrecirculación de la divisa. Al esta no ser un metal como oro u otro bien que no se puede emitir de la nada, solo se imprimen más billetes
y al haber más billetes, la moneda pierde su valor adquisitivo, se devalúa. Por ejemplo, el dólar que hace 10 años podíamos intercambiar por un almuerzo, hoy no alcanza ni para un chicle. La inflación es un impuesto escondido. Los sistemas fraccionales, como son la mayoría de los bancos de las potencias, son entidades poco éticas. Ganan dinero con nuestro dinero, de la nada, sin hacer más que prestar nuestro dinero y cobrar intereses por ello. Por ejemplo, de cada $10 que depositamos, el banco está obligado a mantener líquido, o sea, a nuestra disposición, un porcentaje, para el ejemplo, un 10%. O sea, que de nuestros $10 guardan 1 y prestan 9. Estos 9 les retornan con intereses, por ejemplo, del 15%, es decir, $10 con 35 centavos. Hacen $1 con 35 centavos de la nada. No generaron producto alguno, ningún bien, ningún valor. Y ese préstamo es dinero que a su vez será recirculado en el sistema bancario, es decir, va a ser depositado por alguien más y se repite el proceso de crédito. Y nosotros aceptamos este proceso como algo normal, como algo correcto. Es un ciclo que enriquece a un grupo muy pequeño. Es suficientemente conveniente que la gente de la nación no entienda el sistema bancario y financiero, porque si lo hicieran, creo que habría una revolución antes de mañana por la mañana. Muchos dirán que los bancos dan créditos, que activan la economía. Esto es falso. Solo activan la acumulación de capital e interés, el ciclo de deuda eterna. La economía es el uso eficiente de los recursos. El dinero no es un recurso, es una construcción mental. Todos los economistas que refutarán esto hasta su tumba, en realidad son egonomistas. Alimentan al ego. Una verdadera economía se basa en el empleo consciente de los verdaderos recursos, recursos vegetales y energéticos, respetando los ciclos de la madre tierra y la interconexión que tenemos con todos los seres. Toda la creación, todos los reinos, tienen un nivel de conciencia. Por ende, toda la creación es divina y merece respeto. El reino animal no es un recurso, son nuestros hermanos cercanos. Los animales no son propiedad del hombre. Necesitamos una economía basada en recursos, no en capital. La mayoría de países son colonias del imperio globalista. Aunque nos creamos libres, algunos ya ni manejamos una moneda soberana. El dólar, el euro, son herramientas de los globalistas, del nuevo orden mundial. La unificación de una moneda centralizada nos hace esclavos de un determinado amo. Por ejemplo, la dolarización nos hace sirvientes de la Reserva Federal estadounidense. Nuestras decadentes economías dependen del imperio y especialmente del fascismo corporativo. Los países llamados subdesarrollados no somos soberanos a ningún nivel, a pesar de que tengamos cuantías de materia prima inmensurables. Dependemos de corporaciones y gobiernos imperialistas. Por ejemplo, exportamos la materia a un costo de $1, para luego importar un producto hecho con nuestra misma materia prima a $2. Incluso importamos cabezas, como si fuésemos tan incapaces de crear. Al no ser autosustentables, la economía tercermundista depende del exterior. Y para todos los bípedos urbanos, la principal dependencia es la del petrodólar, que esclaviza a los productores y consumidores de petróleo. Ese es un verdadero motivo de ocupaciones imperialistas y guerras. El petróleo
solo se cotiza y comercia en dólares. Esta es una imposición de ocultistas oscuros, obligando a los mercados a manejar esta divisa, el petrodólar. Por ejemplo, la ocupación de Irak hace unos años fue porque dicho país pretendía rebelarse ante esta injusticia y utilizar el euro. Por eso fueron invadidos, pues Irak no tenía armas de destrucción masiva. Eso solo era un cuento para justificar. Los rubros principales, presupuestos y deudas de la mayoría de gobiernos se componen de dos cosas. 1. Los impuestos, que es lo que nos roban. Y 2. Petróleo e hidrocarburos, la energía. Dependemos del petróleo, y esto es absurdo, es una estupidez. Es esclavizarnos a las corporaciones y gobiernos, y esto solo es el aspecto económico. Explotar los templos sagrados de la tierra para la minería es una afrenta a la madre tierra, depreda y contamina. Esos santuarios que se venden a las corporaciones son la verdadera herencia para nuestros hijos. Estamos matando lo que realmente importa, el recurso más valioso que no tiene cuantía monetaria. Estos templos son invaluables. Estamos matando a la diosa Gaia y probablemente el peso de estas acciones nos va a regresar con creces. Es posible que el petróleo sea de origen abiótico, es decir, no de origen orgánico o fósil. Varios investigadores indican que tal vez sus cuantías son interminables y nos mantienen en una mentalidad de escasez energética, con la idea de que se va a acabar. Pero en cualquier modelo, con un petróleo biótico o abiótico, es su extracción y refinación lo que destruye a la Tierra y a nosotros. La energía es divisa. Quien controla la energía, controla el mundo. Seres avanzados, como Nikola Tesla, fueron aplacados por el culto oscuro para que no se propague su trabajo en el empleo de la energía libre. Debemos retomar este trabajo y desarrollar tecnologías que nos liberarán del yugo energético y respeten a la Madre Tierra. Estas tecnologías existen, no son un sueño, solo que son solapadas por psicópatas esclavistas. Un talismán es un símbolo que acarreamos, lo llevamos con nosotros. Al llevarlo con nosotros, le otorgamos valor y poder. Le damos la potestad de ser una cuasi entidad al embeberlo de nuestra energía, nuestra vibración y darle toda nuestra creencia. Al creer que el dinero tiene un valor intrínseco, lo deificamos, lo transformamos en un dios. El dólar impreso está repleto de sellos de simbología subversiva. Las formas y colores tienen efecto, una influencia comprobada sobre nuestro subconsciente. Los símbolos son combinaciones de estos dos últimos, y los sellos son una combinación de símbolos. Muchos tal vez dirán que le estoy buscando la quinta pata al gato. No es así. El diseño de cada billete es minucioso y lleno de significados. Muchos dirán, ¿qué puede hacernos un diseño, un símbolo? Mientras seamos inconscientes de ello, puede hacernos mucho. Los arquetipos morfológicos generan respuestas en el subconsciente. Los ocultistas oscuros lo saben muy bien. No lo dudemos, estos seres son sumamente rituales y les fascinan los símbolos. Emplean simbología en los billetes para identificar a los muertos en vida, sus súbditos, para mofarse de nosotros y adjudicar nuestra respuesta afirmativa al no recibir una respuesta negativa frente a los símbolos que nos presentan. Asumen nuestra aceptación del mensaje codificado que ignoramos y adquieren poder, adquieren justificación. En el billete de $1 podremos encontrar el reverso del gran sello de los Estados Unidos, el infame sello del nuevo orden mundial.
La decodificación de este sello es extensa y muy interesante. Solo expongo un par de datos. Anut coeptis es latín y quiere decir él, ella o eso. Favorece nuestro emprendimiento. Novus ordo seclorum es latín y a pesar de lo que muchos digan, quiere decir nuevo orden mundial. La pirámide de 13 escalones son las castas sociales. Nosotros estamos al fondo. El culto oscuro está en la cúspide. Se consideran el ojo de la luz, del conocimiento. Hay un sinnúmero de representaciones subversivas en este sello. Este es el dios más adorado de los bípedos rasurados. Tal vez encontramos la decepción de las religiones, reconocemos la ilegitimidad de los gobiernos, pero esta es la religión ideal que crearon para nosotros que movemos la cola si nos dan unos papelitos. Siempre nos va a hacer falta dinero. Esto no es una opinión. Tal vez consideramos que lo que ganamos es poco o insuficiente. Tal vez si ganáramos un poco más, donaríamos algo a los pobres. Donar no es la solución. Siempre vamos a querer ganar más dinero, y el que más gana, más gasta. Mientras no entendamos quiénes somos y para qué estamos aquí, vamos a querer ganar más dinero, acoginar más nuestro nido y el de nuestros seres queridos inmediatos, alimentar al ego, alimentar al falso ser. Si ganamos más dinero, hay más dinero circulante. Por ende, sube la inflación y baja el valor adquisitivo de la divisa. Entonces nos da lo mismo que hace un tiempo que ganábamos menos. Es un ciclo eterno. No hay manera de distribuir equitativamente una divisa que se infla a gusto y disgusto, porque no es riqueza, porque no es un recurso, es un dios que inventaron para esclavizarnos, para encasillarnos en el falso ser, para que nos matemos entre hermanos bajo la adoctrinada ideología mercantilista de la competencia. No existe tal cosa como sana competencia mientras el dinero esté de por medio. La competencia no catapulta el progreso, es todo lo contrario. La cooperación lo hace. El miedo siempre nos va a impulsar a sacar ventaja sobre otros, a mejorar nuestras condiciones y a tener más que nuestros vecinos. El dios dinero despliega la corrupción, la avaricia, el empleo predominante del complejo reptiliano. Varios cultos urbanos idolatran a individuos que saben cómo conseguir dinero. Están confundidos. La acumulación de riqueza siempre acarrea desigualdad, acarrea extremos y desproporción. Esa no es verdadera riqueza. Idolatran a seguidores del dios dinero, los gurús del combustible del infierno. Muchos utilizan conocimiento ocultista con fines oscuros. Otro punto ofuscado que las religiones explotan es el paradigma de que el dinero es maligno, que hay que ser pobres para llegar al cielo. El dinero no es maligno per se, nuestra creencia en él lo es. Asimismo, los objetivos egoístas para lo que lo empleamos y también una gran cantidad de las cosas que estamos dispuestos a hacer para conseguirlo. El dinero no puede comprar felicidad, pero ciertamente te permite elegir tu propia forma de miseria. No necesitamos bancos, no necesitamos dinero. La mentalidad de escasez es la base de un sistema para esclavizarnos. Una mentalidad de miedo. El paradigma de escasez es de miedo, genera clasismo y conflicto. Podemos emplear el trueque, energías renovables y más que nada necesitamos de generosidad, entender nuestra interconexión. Lo que necesitamos finalmente es evolucionar la conciencia. Tal vez nos hemos percatado
que cuando vertimos una semilla en la tierra y le damos cuidado, algo mágico sucede. Esto es verdadera acción creadora de una conciencia superior, vida Fiat. El universo, la Pachamama, la Madre Tierra, es abundante. Hay suficiente para todos si lo organizamos y distribuimos de manera correcta. El miedo es la fuerza que motiva el empleo, la acumulación y el ciclo eterno del combustible del infierno. Tememos a la sociedad inmisericordia, pues si no conseguimos papelitos, no tenemos valor y moriremos de hambre. Aunque tal vez muchos antes morirán de vergüenza por el miedo a la marginación social. Debemos trascender el temor a negar esta falsa religión. Aclaro que esta no es una invitación a vivir en la indigencia para ganar el reino de los cielos, sino a la organización comunitaria y a engendrar sistemas autosustentables. Todo lo que hace que este papelito tenga valor es nuestra creencia, es el valor que le adjudicamos, nuestra veneración al Dios dinero.